La Asociación para una Sociedad Más Justa busca promover una alianza con la sociedad civil, la justicia y la paz, generando cambios estructurales en los sectores de seguridad, salud y educación, para lograr una sociedad más justa en favor de los más vulnerables. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos la mañana de este martes. Les damos la más cordial bienvenida al Foro Atención Primaria en Salud, Derecho a la Salud de los Hondureños. Este foro es desarrollado como una iniciativa por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC y la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Agradecemos a nuestros invitados que nos acompañan esta mañana en las instalaciones del auditorio Juan Lindo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, asimismo a nuestros seguidores que a través de las redes sociales siguen en estos momentos esta transmisión completamente en vivo. La intención de este foro que desarrollamos este día es poder recoger las valoraciones de diversos expertos vinculados al área de la salud para conocer sobre la importancia y desde luego también la pertinencia de la atención primaria en salud y conocer también algunas buenas prácticas que se han desarrollado en nuestro país. Les presento a quienes integran esta mañana nuestra mesa principal. Está con nosotros la epidemióloga, ex vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Rutilia Calderón, a quien agradecemos que nos acompañe esta mañana. Con nosotros también el vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el máster Ayac Iría. Muchas gracias. Nos acompaña este día el miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional de la República, el doctor Néstor Llanes. También integra esta mañana su lugar en la mesa principal el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Jorge Valle. Junto con ellos estaremos conociendo e identificando cuáles han sido estas experiencias y distintas buenas prácticas que tenemos en nuestro país sobre la atención primaria, al tiempo de identificar cuáles serían esas acciones o propuestas inmediatas que se pueden implementar como un aporte de estas instituciones que desarrollan este foro para con las autoridades de salud en nuestro país. Para dar inicio a esta jornada, llamamos a continuación al doctor Jorge Valle, es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para que nos dé estas palabras de bienvenida a este encuentro. Muy buenos días a todos y todas. Realmente para nosotros, esta es una discusiones de las pospuestas en Honduras. Uno de los problemas que tiene nuestra sociedad es que no hablamos, no discutimos. Tiene tantos años de atención primaria, comentamos con el doctor Llanes de la Comisión de Salud, y seguimos hablando. En vez de estar evaluando, teniendo acciones, tenemos buenas prácticas. Parte de este concepto que tenemos nosotros que es remecer en el día de hoy es el hecho de que la atención primaria, lamentablemente, desde que se originó, se generó dos vertientes. Una atención primaria selectiva, que es la de nosotros, y por eso tenemos pequeños ejemplos de buenas prácticas, pero la verdadera atención primaria que desarrollaron otros países es la integral, completa. A 2 cuadras al sur, Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica tiene indicadores de primer nivel en toda América Latina. Está en los primeros 3 y 4 lugares de toda América Latina, ¿verdad? Entonces,
este tema, por eso es que es importante discutirlo, revalorarlo, ver si las estrategias que nosotros hemos aplicado son adecuadas, y espero que la sociedad civil y las universidades todas nos acompañemos para verdaderamente crear un impulso a la atención primaria, porque está declarado casi por todos los gobiernos, está declarado en las visiones de país que tenemos discutiendo hace 20 años, porque para el 2021, que cumplimos nuestros 200 años, teníamos que tener metas ya logradas, ¿verdad? Y después dijimos, no, parece que no, vamos a aumentarlas a 2038. Y creo que lo revisamos y tampoco vamos cumpliendo. Entonces no se trata de más documentos, más declaraciones, más firmas de cosas, sino que realmente el día de hoy aprovechemos para escucharnos entre todos los que vamos a intervenir y tratar de lanzar verdaderamente propuestas para el país. Esa es la invitación el día de hoy. Estas construcciones son poco a poco paulatinas, pero son urgentes también. Gracias, bienvenidos a todos y todas nuevamente. Agradecemos las palabras del doctor Jorge Valle, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hace más de una década que el actual modelo de atención primaria que tenemos en nuestro país lamentablemente no garantiza una propuesta de atención efectiva para la población hondureña. En ese sentido, es fundamental conocer esta mañana cuáles son esas recomendaciones, las valoraciones que los expertos que están hoy con nosotros puedan compartir para conocer cuál es la pertinencia de que se desarrolle un modelo de atención primaria que pueda responder a las necesidades. Panel en donde conoceremos las opiniones del doctor Jorge Valle, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Néstor Llanes Orellana, miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, del máster Ayac Iriax, vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional, y para moderar este panel, en el uso de la palabra a continuación, la doctora Rutilia Calderón. Buen día a todos y todas, una satisfacción poder participar de este foro sobre un tema, pero más que un tema, sobre una praxis, porque a 44 años de la declaración de Alma Ata, en Rusia, precisamente en septiembre de 1978, en la 28ª Asamblea Mundial de la Salud, los gobiernos de todo el mundo, excepto China en aquel momento, se comprometieron a integrar la atención primaria en salud como la estrategia para lograr el acceso universal a la atención en salud. Y esto se tradujo unos años después, en el año 2000, en aquel famoso lema Salud para Todos en el año 2000. Llegó el 2000 y el informe que se presentó en la Asamblea Mundial de la Salud de ese año reflejaba más bien que había deterioro en varios de los indicadores de situación de salud y de la calidad de los servicios de salud. De manera que 44 años después estamos en nuestro país en una crisis sanitaria que es de larga data. Organizando ya jubilada mi biblioteca, encontré que el país en los últimos 20 años ha tenido 6 planes nacionales de salud que en promedio han durado un año, ¿verdad? Eso así contado. Entonces, y todos declaran que el enfoque a priorizar en las decisiones del Estado hondureño en relación a la salud estará orientada por la atención primaria en salud. Pero las evidencias hoy nos muestran que, como se decía en la introducción, estamos muy alejados de ello, ¿verdad? Pero consideramos que igual por las evidencias generadas, ya mencionaba el doctor Valle, Costa Rica, aquí cerquita, y en otros países, América Latina ha sido un gran laboratorio de
de la APS y de lo contrario a la APS, del enfoque médico, biológico, clínico y del fracaso de este modelo. Le comentaba rápidamente al doctor Sierra, hace unos 20 años Montreal cerró 3 hospitales y los cerró porque ya no los necesitaba. La atención primaria en salud había tenido tal impacto en la mejoría de la situación de salud de la población que ya no necesitaban esos hospitales, se transformaron en laboratorios, en museos, en grandes bibliotecas, etc. Paradójicamente, Colombia, que optó por radicalizar el modelo biologicista, clínico, medicamentalizado, además de todo el tema de privatización, unos 3 años después, el principal hospital pediátrico de Bogotá estaba siendo prácticamente cubierto por la hiedra y por el monte, ¿verdad? Porque no había logrado ponerse a tono y nadie compraba seguros en Colombia para afiliarse a este hospital pediátrico. Creo que al final se cerró. Entonces vemos, pues así podríamos enumerar una serie de evidencias de que la APS ayuda definitivamente. Y en 2019, en la Asamblea Regional de Salud desarrollada en la OPS, a 40 años de la declaración de Alma Ata, los ministros y ministras de salud de toda la región de las Américas firmaron lo que se llama el nuevo Pacto Regional por la APS. Y ahí hay compromisos concretos de cada estado para con la APS, ¿verdad? Entonces, mirando este contexto más internacional, el foro lo vamos a orientar por 3 preguntas, ¿verdad? Y vamos a hacer una ronda de respuestas y unas pequeñas síntesis después de cada pregunta. Entonces, la primera pregunta precisamente tiene que ver si ustedes consideran que la atención primaria en salud es pertinente para enfrentar la crisis sanitaria que vive el país y por qué. ¿Cuáles son los potenciales, las capacidades que la APS desarrolla que son necesarias para empezar a ver la luz en esta crisis sanitaria que ya viene de larga data y que por supuesto todos sabemos que el impacto del COVID-19 y los tormentas tropicales, etcétera, vinieron a agravar? Así es que vamos a empezar por el vicerrector Ajax Irías, la universidad. Él nos contará un poco de la experiencia que se tuvo con un programa integral de APS que le da para la respuesta a la pregunta sobre la pertinencia. Sí, buenos días. Agradecer a los que nos invitaron a participar en este foro. Gracias, doctora Rotilia, porque fue la que me invitó a esta jornada. Sí, mire, de los 47 años que yo tengo de ser empleado de la universidad, el tema de atención primaria que logramos implementar y que tuvo como epicentro el municipio de San José de Colina, Santa Bárbara, pero que después se expandió a 16 municipios más a nivel nacional, ha sido la experiencia más impactante que yo he tenido aquí en el seno de la institución. Precisamente porque tenía componentes que nos permitían integrar la academia misma, volver al enfoque interdisciplinario de las diversas líneas de carreras que hay en la institución y que tributan al sistema de salud. Pero a la vez, la pertinencia consiste en este proceso, en cómo participa la gente en el desarrollo del mismo. Creo que ningún proceso logra cuajar si no está íntimamente vinculado a la participación de los ciudadanos. Y en Colinas
y los demás municipios como La Arada, Concepción del Sur, Teupacenti, Cantarranas, Cedro, San Ignacio, Zacapa, San Vicente Centenario, El Níspero, que fueron los municipios que adoptaron ese mismo proceso después de ver la experiencia como modelo demostrativo de Colinas. Se basó precisamente en eso, ¿verdad? Que fue una instancia que permitió primero que fuera avalado a través de cabildos abiertos, pero después, como eran las comunidades y las familias los protagonistas principales, teníamos que ir a esas comunidades y hacer que las familias se involucraran directamente en el manejo del proceso. Por ponerles ejemplos concretos, aprendimos ahí que no se puede levantar encuestas llevando gente que es de afuera del municipio. Por todas las reservas que tiene de que quién es, qué anda haciendo, qué quiere juzgarme, etcétera. Y ahí nos dijeron, bueno, aquí la solución es agarrar a los líderes comunitarios que tienen confianza con la gente. A eso sí les van a abrir las puertas. Eso mismo le dije a uno que era director del INE después que iba a un mismo proceso parecido y definitivamente yo le dije, ahí vas a fracasar porque lleva gente que no es de las comunidades. Pero además implicó por primera vez que el servicio social realmente cumpliera su objetivo de ligarse con la gente y no estar bajo el esquema de participar donde están los centros de atención. En Colinas nosotros dividimos por sectores el municipio, 7 sectores, más o menos 13.500 habitantes, y en esos sectores, cada equipo integral que se mandó, constituido por un psicólogo, un trabajador social, un médico, una enfermera, y un odontólogo inicialmente, además de que levantaron la línea base y conocieron en detalle dónde vivía cada gente, cada familia, cómo estaba integrada, en qué condiciones interactuaban en la comunidad, etcétera. Esa línea base sirvió precisamente para determinar que los equipos tenían que vivir donde vive la gente, no donde está el centro de salud ni el hospital. Y cuando nosotros les dijimos, bueno, ya levantaron la línea base, ahora váyanse a cada sector, los 7 equipos que llevamos, subieron llorando, porque ahí no había celular en algunos sitios, ¿verdad? Iban a estar viviendo en casas de la gente que vive ahí, pero curiosamente también bajaron llorando, porque fue tal el impacto que tuvo en ellos el ejercicio de convivir con los que iban a ser sujetos del proceso, que tuvieron aprendizajes que hasta el día de hoy, muchos de esos muchachos que ya son graduados y algunos han alcanzado niveles académicos de mucho relieve, se siguen comunicando con la gente de esos pueblos. Y eso es un valor añadido, porque no solo hay que visualizar el proceso como el iluminado que le va a dar luz a los faltos de claridad. Ahí ellos aprendieron un sinnúmero de estrategias y técnicas que solo la comunidad sabe cómo poderlas desarrollar. Y el conocimiento ilustrado ahí se vio enriquecido por lo cotidiano de la gente. Así que más o menos eso es la premisa con que parto para esa primera pregunta, que yo considero que totalmente pertinente es este modelo, y creo que hay que reimpulsarlo porque desgraciadamente no se continuó por políticas que en vez de consolidarlo más bien abogaron por desarticularlo. Gracias, doctor Llanes. Doctor Llanes, su participación
a partir también de una experiencia concreta en relación a la pertinencia de la OPS frente a la crisis sanitaria. Muchas gracias. Bueno, podemos englobarlo de varias experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Lo crítico y lo difícil es seguir pensando cómo nosotros la estrategia de atención primaria la podemos seguir viendo con experiencias aisladas y no integradas en un sistema de salud. Siempre hemos visto que la estrategia ha sido integrada desde afuera y no a lo interno del sistema de salud. Por ejemplo, en mi participación, yo soy del departamento de Valle y coordiné un proyecto de comunitario de una organización campesina, una asociación campesina, que estaba integrado en un municipio que es Nacaome, que los campesinos eran de las partes más pobres de Nacaome, ¿verdad? Y logramos implementar varias estrategias de prevención que están ligadas a la estrategia de atención primaria, que al final nos resultaron con muy excelentes resultados. Por ejemplo, disminución del índice de masa corporal, lo que se tradujo al final en disminución del riesgo de daño renal en muchos pacientes campesinos que trabajan la tierra, disminución o estabilización de pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial. Nosotros teníamos una clínica campesina que estaba compuesto por un médico, un psicólogo y un nutricionista de forma voluntaria, hay que decirlo, ¿verdad? No teníamos un pago, sino más un proyecto montado para poder ir avanzando en el medio. Y sí, logramos hacer incluso hasta un estudio que lo presentamos en algunos congresos con el doctor Valle, donde pudimos encontrar muy buenos ejemplos de cómo puede ir avanzando desde cada región. El de nosotros fue arraigado a la región sur. Tuve una muy buena experiencia con una investigación que tuvimos de daño renal también con el doctor Sierra, que me dio muchos insumos para el mismo proyecto campesino. ¿Y cómo logramos disminuir el riesgo de insuficiencia renal, por ejemplo, en pacientes campesinos del sur de Honduras, que es el que nos muestra la mayor cantidad de pacientes renales en todo Honduras, y que los pacientes renales nos consumen hoy por hoy el 10% del presupuesto de la Secretaría de Salud en pago de diálisis y llámese todos los servicios que nos ocupan, el 10% del presupuesto de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Lo penoso, lo difícil es ir pensando de ver cómo los proyectos, cómo las experiencias que tenemos son tan aisladas y cómo no hemos logrado como sociedad civil, como academia, reclamar, porque siempre esperamos de que exista voluntad política para que esto se baje, pero yo siento que todo lo contrario. Somos nosotros quienes comencemos a usar la evidencia que tenemos sobre las estrategias de atención primaria en salud utilizadas en nuestras experiencias y poder empezar a reclamar y a decir que esta es la vía por la cual, ¿verdad?, la decisión política tiene que ir, y que no solo es la vía, es la más barata, es la más eficiente y la más barata. Como consultor de la Organización Panamericana de la Salud, también hice varias consultorías en diferentes regiones del país. Me llamó la atención de una experiencia en Comayagua, en el departamento de Comayagua. Me tocó hacer un diagnóstico de todo el departamento y ver cómo, de manera evolutiva, la atención en salud se ha ido centrando también en las partes urbanas de los departamentos, de las diferentes zonas del país. Escúchenme bien, Comayagua estaba dividido en la región, así lo hice yo para poder hacer un análisis, en todos los municipios que rodean la carretera CA5 y los municipios que quedan al norte del departamento, que significan el 60% de la población del departamento, pero que, óigame bien, el 70%, por ejemplo, de la capacidad diagnóstica clínica del departamento estaba en el 40% de los municipios que estaban alrededor de la CA5.
El 70% de los establecimientos de salud también estaban en esa zona, a pesar de que el 60% de la población vivía en las zonas rurales del norte de Comayagua, que no tenían ese 70%, ese 60% de la población no tenían ni un tan solo laboratorio para poder hacer diagnóstico clínico. Hay personas que tenían que viajar hasta 2, 3 horas para poder venir a estos municipios que están cercanos a la CA5 para poder hacerse un simple control de glicemia, un simple control de hemoglobina glucosilada. Y logramos emprender un proyecto de poder crear o en otros espacios fortalecer algunos laboratorios que ya estaban en todos esos municipios del norte, Las Lajas, La Trinidad, varios municipios del norte que no tenían acceso, por ejemplo, a estudios clínicos laboratoriales básicos que nos ayudan a nosotros dentro de la estrategia de atención primaria a poder crear modelos de prevención y de control de la población en general. Imagínense que estamos a ese nivel. Ahora imaginemos en qué momentos podemos llegar, ¿verdad?, al más grande concepto, al más grande nivel de poder pensar que nuestra población puede controlar o autocontrolar su salud si ni siquiera tenemos los medios para poder hacerlo. Muchas gracias, doctor Yanes, por aportar a esta primera pregunta y cerramos esta primera ronda con el doctor Valle sobre la pertinencia frente a la crisis sanitaria. Yo quiero empezar primero haciendo un mea culpa. Nosotros los especialistas en salud pública enseñamos mal conceptos desde muchos años atrás. Y por eso es que cuando en mi introducción les explicaba lo de esto de la salud, atención primaria selectiva y la atención primaria integral. Verdaderamente ese es el primer concepto que tenemos que analizar en las escuelas de medicina y en las clases de salud pública, porque esas prácticas que hemos visto acá se ven reflejadas en una atención desintegrada, podríamos decir más bien. Segundo, quiero decirles que esto en verdad empezó desde los años 50, 60, a que nos diéramos cuenta que la medicina no es unicausal, es multicausal y que tiene que ver con factores y determinantes sociales. Lo dijeron desde Canadá específicamente, ¿verdad?, con estas declaraciones y estos conceptos que se desarrollaron, la LONDE, por ejemplo, y posteriormente en la Carta de Ottawa, y también en una serie de actividades que hicimos en toda América Latina. Andar haciendo atención primaria selectiva no debería de ser una buena práctica. Deberíamos de cambiar y forzar al gobierno, a los políticos, a que la hagamos como el modelo de Colinas. ¿Por qué nosotros vivimos enamorados de Colinas? Aunque ya no existe el modelo como tal, porque lo destruyeron prácticamente. Le cortaron el financiamiento y pusieron una serie de cuestiones que impidieron, si se fijan, ¿qué tiene Colinas? ¿Qué tiene el modelo de Colinas? Era integral. Estaban todas las carreras. Ingeniería, para que vayan a ver el agua, la provisión de excretas, estaba nutrición, estaba enfermería, medicina, odontología. Entonces, eso que no se pudo repetir. ¿Por qué no se pudo repetir? Porque verdaderamente no se entendió el concepto. Entonces, primero, tenemos que hacer un mea culpa, doctora Rutilia Calderón. Hemos estado enseñando que programa de vacunas, programa de etcétera, y no funcionan ninguno bien. El de vacunas, que era el orgullo de Honduras, producto de la pandemia, estamos en municipios con 40, 60% de cobertura. Es terrible, ¿verdad?, lo que está pasando. Entonces, otro segundo error, esto de primero selectivo integral. Entonces, tenemos que ir a una atención primaria integral. Segundo error fue que nosotros enseñamos los niveles de atención, lo confundimos con la puerta de entrada de atención primaria, que sí lo hizo Europa, 1996, ¿verdad? Toda Europa definieron que la medicina familiar y la APS como puerta de entrada del sistema. Y nosotros hoy estamos a 2022 y no es la puerta de entrada. La gente llega al hospital de escuela, es lo único que está abierto en todo Honduras, o el Catarino Rivas. Entonces, tenemos, como digo otra vez,
otro concepto que deshacer. La pirámide de salud que enseñamos y en donde la base era la comunidad, ¿verdad? El colaborador voluntario, la parte empírica, etcétera, etcétera. Para nosotros convertimos entonces en una medicina para pobres, como dicen. Los paquetes básicos que dieron en Bolivia, como ejemplo Perú, y nosotros en Honduras, que se promovió a través de organismos internacionales, era medicina sesgada, pues era medicina o salud, mejor dicho, no integral, sino que selectiva. Porque dicen que no hay dinero suficiente. Eso lo dijo ya Starfield en el año siguiente, el año 79. Después de la declaración de Alma-Ata, ellos se dieron cuenta que no había salud para todos el año 2000, sino que salud para todos en 2000 años. Y por eso es que ha fracasado las metas del milenio del 2015, no las alcanzamos. Y por eso van a fracasar las metas de desarrollo sostenible del 2030, porque no las vamos a alcanzar, porque no estamos haciendo nada. Entonces, esa es la reflexión, Rutilia y compañeros, todos y todas, que debemos hacer. Sacudámonos esos conceptos equivocados, no podemos seguir con estas cosas que uno verdaderamente... Ya la ciencia ya dijo, bueno, yo estoy aquí como decano, la ciencia ya dijo que la sífilis no la causa el treponema pallidum solito, ni la tuberculosis. Tiene que haber condiciones, ¿verdad? Tiene que haber que no hay ventilación, pobreza, etcétera. Todos esos factores que determinan la salud y que no corresponden a la medicina, lo estamos hablando con el diputado ahorita. Tenemos que reunirnos con los que no son médicos, porque fíjate que entre médicos no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado, tenemos que empezar con el desarrollo nutricional, con el desarrollo que seamos amigos, que juguemos fútbol, que tengamos, no sé, bueno, digo fútbol porque es más barato, pero para que empecemos a tener relaciones, redes sociales que están destruidas. Entonces, primero, hagamos un mea culpa, pidamos disculpas y hagamos las cosas verdaderas, lo que ya estas buenas prácticas. Y yo quisiera ver más colinas, más municipios, y posiblemente no podamos en todo Honduras. Sí, yo creo que no podemos, porque no hay capacidad, la universidad no tiene tantos psicólogos, nutricionistas, enfermeras, no tendríamos. Y están sin trabajo. Bueno. Entonces, esa es mi primera reflexión. Desde la academia nosotros tenemos que empezar a enseñar adecuadamente qué es atención primaria y qué no es. Gracias. También porque se han ajustado al tiempo, ¿verdad? Estamos bien cronometrados y una breve síntesis de esta primera participación de nuestros expositores sobre si sigue siendo pertinente la atención primaria en salud para enfrentar la actual crisis. Entre los tres se han identificado las características principales de la atención primaria, interdisciplinaria. Para que haya atención primaria se requiere una participación ciudadana, que los gobiernos municipales tomen la decisión y se apropien de los procesos, debe estar acompañada de un liderazgo comunitario legítimo y formado. Hay que integrar la atención primaria en salud dentro del sector salud, porque generalmente han sido experiencias aisladas desde fuera del sector salud. Es importante promover un voluntariado, pero también de alguna manera institucionalizar la atención primaria en salud, comprendiendo que atención primaria en salud no es primer nivel de atención, sino que retomando el concepto original, que la atención primaria en salud es la puerta de entrada, ¿verdad? Y que tiene que ver con la complejidad del problema de salud, o sea, debe haber atención primaria en hospitales de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Un paciente llega con un infarto, tiene que haber un esquema de atención primaria para actuar en prevención, como decía el doctor Llanes, y también otras de las características que la hacen pertinente es que disminuye costos, que como es un abordaje integral, permite impactar en la multicausalidad de los problemas de salud, pero también se reconoce que en el país se ha contado más que todo con experiencias aisladas que no han sido sostenibles. En los procesos de formación, la atención primaria se ha integrado de manera fragmentada,
confundiendo lo que es atención primaria con el primer nivel de atención, y donde también es importante el considerar que en un país con el 76% de pobreza y con un 50% de la población viviendo en el área rural, la atención primaria debe de ser pensada no solo para ambientes urbanos, sino también urbanos marginales y rurales. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta, que ya en parte la han respondido, pero que pensando en la sostenibilidad y en lograr incidir realmente para que la atención primaria de una vez por todas se integre como la estrategia fundamental en la atención en salud, ¿qué buenas prácticas recuperan ustedes de las experiencias que han vivido y que conocen y que dirían, ya se mencionó el tema presupuestario, pero más allá del presupuesto, qué buenas prácticas recuperan ustedes, ¿verdad? O cosas que se debería de hacer para superar la falta de continuidad, pasar del discurso a la práctica, esto que ustedes han mencionado. Vicerrector. Bueno, tal vez decir que el problema cuando se habla de atención primaria como estrategia es eso. Una estrategia está dirigida al cómo. Y normalmente ahí es donde uno tiene el problema. Usted puede tener lucidez teórica, pero el cómo esa teoría la va a traducir en práctica, ahí está el bemol. Ahí está el gran desafío. Entonces, a nivel de objetivos estratégicos de la atención primaria hay mucha claridad, con Alma Ata, con las determinantes sociales, con todo lo que se ha venido hablando de eso. El problema es que está ese discurso que no sabemos cómo traducirlo en práctica. Cómo instrumentar ese proceso. Y de partida hay, a mi juicio, un error. Nosotros queremos instrumentar la atención primaria atendiendo efectos y no causa. Entonces, en la medida en que nosotros estamos atendiendo efectos, en vez de remediar el problema, más bien se nos va a ir incrementando. Empezamos con la influenza, ahora después venimos con el COVID, ahora el Omicron, y no sabemos cómo ir atajando cada una de las cosas que van apareciendo, porque no estamos viendo causalidades. Y la causalidad requiere de un enfoque, como bien se ha dicho, integral, y nosotros dijimos, el enfoque aquí debe de ser el psicobiosocial y ambiental, ¿verdad? Y ese enfoque psicobiosocial implica integrar disciplinas del conocimiento que interactúen de manera conjunta y no de forma separada. Pero además, cuando levantamos la línea base y nos dimos cuenta cómo estaba la situación, porque para atender causas hay que conocer muy bien la realidad en que se va a actuar, nos percatamos en ese proceso de que había organizar a la gente conforme a las caracterizaciones que surgieron de la línea base, y agrupamos a la gente en 5 grandes áreas: las que aparentemente estaban sanos, los que tenían alguna propensión a enfermarse por antecedentes, los que ya tenían alguna enfermedad crónica, los que estaban discapacitados y los que nunca se habían atendido. Entonces, eso nos permitía, nosotros sabíamos en Colina dónde había, en qué casa, en qué sector de las comunidades vivía el discapacitado, el hipertenso, el diabético. Lo teníamos mapeado, pero además ya sabíamos cuánto de medicamento íbamos a requerir, y no como nos encontramos cuando llegamos a la Gurinea, que es la parte alta de Colina, y muy fresco, donde se siembra café. ¿Qué hallamos? En el centro de salud, un gran hoyo en el patio donde botaban todo el medicamento que no habían ocupado. Porque no era, le mandaban de cuestiones que eran más de diarrea, y las enfermedades arriba eran broncorespiratorias.
y abajo mandaban cosas broncorrespiratorias y más bien eran digestivas, gastrointestinales, los padecimientos que la gente tenía. Y nos dimos cuenta que muchos de los alumnos de las escuelas, porque aquí hay que trabajar con las escuelas, porque al final nosotros ya estamos viejos y va a ser difícil que nos curen lo que ya tenemos. Es con la niñez, ¿verdad? Los que van entrando a esa edad a los que hay que proteger. Cuando fuimos a las escuelas, nos dimos cuenta que había constantes cuadros diarreicos en la parte baja. Y no hallábamos, y iban, se curaban una semana y volvían con la diarrea. ¿Qué pasó? Trajimos agua para que microbiología nos analizara y vimos que las aguas mieles del lavado del café tenían una bacteria que incidía en los cuadros diarreicos de los niños. Entonces ya no había que estar dándole ese medicamento, sino tratando el agua. Y ahí que hierve el agua, clorificar el agua, y en eso tenía que ver todo lo de la alcaldía. Bueno, de ahí, siguiendo esta pista, a nosotros nos dijo que había que hacer una integración de otros actores. Cuando hablamos de promoción y prevención, hay que hacer mucha alianza, por ejemplo, con los medios locales. La radio, las televisoras locales cumplieron un rol fundamental, porque a través de esos medios nosotros nos comunicábamos con toda la gente. Y entonces el psicólogo que teníamos iba a dar charlas a las radios, a las televisoras. Nos dieron incluso espacios completos, ¿verdad?, para poder hacer esa labor con los odontólogos, con las enfermeras, o sea, con todas las disciplinas que estaban ahí. Y esa era la labor de promoción, que es vital. Y reitero, ahí es clave que todos los actores estén en sintonía, porque no solo en la parte de la educación, de la salud, sino el componente económico. Nosotros decíamos, no es tanto que cuánto me ingresa, sino que tanto dejo de gastar. Y eso implica desarrollar iniciativas de economía local para que la gente no gaste y que el dinero que recopila sea más circular y no irlo a gastar afuera por criterios de consumo. ¿Y qué tipo de producción es la que se ocupa? Y para eso los nutricionistas fueron a dar charlas que de los productos que generaban ahí, qué tipo de comida era la más sana y la que tenía los nutrientes necesarios para poder contribuir a la salud integral de toda la comunidad. Gracias, vicerrector. Doctor Yanes, sé que por el tiempo es difícil, hay tanto que compartir, pero y la pasión, ¿verdad? La emoción. Doctor Yanes. Es difícil, imagínense yo que soy político. Bueno, ¿qué experiencias o qué cosas podemos rescatar? En mi opinión, lo primero es que debemos rescatar que todas las experiencias que hemos tenido sean documentadas. Documentar las experiencias nos permiten tener lo que nosotros llamamos en la parte clínica medicina basada en evidencia, ¿verdad? La otra es que cada vez que te introducís en cada una de esas experiencias te das cuenta de la necesidad de la integralidad, porque siempre hay algo que hace falta. Siempre existe algo. Nosotros teníamos en la experiencia, por ejemplo, de la Asociación de Campesinos con el proyecto de salud de campesinos de Valle, un problema serio, que existía una gran cantidad de leishmaniasis. O sea, el proyecto fue dirigido hacia los pacientes con enfermedades crónicas, pero nos fuimos dando cuenta que teníamos pacientes ahora, gran cantidad de pacientes, hijos de los campesinos, niños menores de 5 años, niños de 5 a 10 años, con lesiones por leishmaniasis cutánea no ulcerada o atípica, que es un tipo de leishmaniasis casi explícita de Honduras. Y ahora nos encontrábamos con un problema serio, la integralidad de cómo tener que comenzar a prevenir y tratar estas enfermedades. Y eso te hace introducirte más. No te das cuenta que la única forma de tratar la leishmaniasis era el tema de
de usar tratamiento médico, farmacológico, sino que también hay terapias como la termoterapia, y ahí fueron naciendo muchos proyectos de prevención importantísimos y buenísimos para el tratamiento de leishmaniasis, por ejemplo, que al final previene, porque la leishmaniasis en Valle está producida por la misma cepa de parásitos que produce la leishmaniasis visceral en otros países de Sudamérica. Entonces, estamos a las puertas de cualquier crisis de ese tipo. Como decía la doctora, porque en todas las etapas, en todos los niveles de atención, podemos encontrar la atención primaria en salud, que es ir previniendo complicaciones de cualquier enfermedad. Rescatar el tema también de cómo nos vamos involucrando en la política para poder estar en los espacios de toma de decisiones. Porque es bien difícil que un médico, un nutricionista, un odontólogo, y volvemos a la integralidad, ¿verdad?, que ha estado trabajando en atención primaria, ha estado trabajando en proyectos comunitarios, ha estado trabajando en todos los espacios, sea un líder, o sea, es un líder de por sí, nato ya, y no se involucre en los espacios de toma de decisiones, donde en realidad podemos tomar decisiones. Comenzar también a rescatar el tema de cómo estamos vendiendo nosotros la estrategia de atención primaria a nuestros gobiernos, a los gobiernos que han pasado por el país, porque si bien hay que ser sumamente sinceros, todas las experiencias que hemos tenido han sido sumamente caras. Han sido caras, inalcanzables para un país. Han sido caras. O sea, la estrategia de Colinas, Santa Bárbara, ha sido carísima. Y hay que serlo sincero, todo la logística, todo las personas, todo el recurso humano, todo lo que se movilizó para la estrategia fue sumamente caro. Y ver cómo nosotros nos planteamos un modelo gradual de ir implementando esa puerta de entrada de atención primaria en todos los niveles de forma gradual y de forma que sea verdaderamente alcanzable. Porque si no, entonces tenemos que irnos al otro extremo, ver de qué manera también entonces comenzamos a identificar espacios fiscales para poder pagar este inicio, porque yo sé que solo es el inicio, o sea, que lo caro va a ser el inicio. Una vez que logremos controlar y logremos tener control de nuestra sociedad, logremos tener el control de todo el entorno de nuestra sociedad y la prevención comienza a tener sus frutos, esos costos se van a ir disminuyendo considerablemente. Porque yo pienso que estos foros no debemos de seguir pensando en esas experiencias aisladas, debemos ir viendo de qué manera podemos ir integrando esto en los espacios de toma de decisiones. Y yo pienso que debemos aprovechar en estos momentos las redes integradas en salud. Ya no solo pensar en las experiencias municipales, sino ahora ver de qué manera comenzamos a utilizar las redes integradas para poder hablar de esa puerta de atención primaria y ir avanzando con la experiencia y que no se quede solo en los municipios, sino que ahora veamos cómo funciona ya una red integrada con su hospital, con su policlínico. Cómo estamos funcionando con ese modelo, con esa estrategia de atención primaria, con toda una red integrada. Y ahí sí vamos a vender una idea de lo eficaz, de lo mucho que mejora la calidad de vida de la humanidad y de lo barato también, del costo efectivo que significa darle un paso adelante con la estrategia o el modelo de atención primaria en salud. Sí, bueno, lo que más cuesta son las decisiones, ¿verdad? Porque nosotros venimos retrasando un montón de decisiones en el país. Mire que tenemos el modelo de salud del 2014 y no se hace nada otra vez. Entonces, en las clases de salud pública de la facultad, por lo menos, tenemos una clase que se llama internado rural, se llamó salud pública 4, que en la que nos vamos un mes, más o menos aproximadamente 6 semanas a una comunidad, y resulta que estábamos yendo a comunidades durante 30 años y no pasaba nada, era a pasear que íbamos. Entonces, a través de esta experiencia de multidisciplinaria,
estamos enviando ahora a también nutrición, tienen una clase comunitaria de 6 meses. Entonces la estamos combinando con estudiantes de medicina. No hemos logrado aún en la misma facultad con enfermería porque ellos no tienen clase comunitaria, ¿verdad? Si tuvieran, entonces ahí aprovecharíamos para que fueran por lo menos estos 3 elementos para que ahora tenemos que cambiar un montón de conceptos. Fíjese que un alcalde nos corrió a los 4 nutricionistas que le enviamos porque no eran médicos. Está medicalizada hasta la gente, pues, no solo nosotros, sino que como esperaban médicos y le mandamos 4 nutricionistas para que hicieran todo el diagnóstico en las escuelas, etcétera, etcétera, lo regresó a los 20 días. Entonces, el país tiene que cambiar todos esos conceptos. Por eso yo pienso, Rutilia, que lo que tenemos que hacer es desaprender más bien. Tenemos que borrar de la mente un montón de cosas. Por ejemplo, la atención primaria en Colinas, si bien es cierto, fueron equipos pues es lo que hace el mundo. Y lo hicimos con médicos en servicio social, odontólogos en servicio social, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Eso es barato. Si usted tiene que pagar a un profesional ya formado, eso es carísimo para el modelo. Pero si lo hizo con estudiantes, que todos estaban en práctica profesionales, eso le bajó los costos de una forma impresionante. Porque la deuda que tenemos de la parte clínica, por eso la gente busca siempre la enfermedad, porque está enferma. No lo hace de gratis. Y además lo hace también en forma preventiva, porque la gente le dice, ¿y para qué quiere este medicamento? Es para cuando me dé diarrea, es para cuando tenga dolor. O sea, no tienen. Pero como nunca va a volver esta gente que llegó, pues andan en su casa y lo tienen hasta que se les vence. Entonces, yo pienso que, bueno, aunque me parece que, pero tengo que decirlo, las buenas prácticas que yo rescato es no hacer malas prácticas. Estamos demasiado cometiendo errores y ir buscando que los modelos sean interdisciplinarios, pues yo creo que es lo mejor que podemos ir haciendo. Y tener ya en estas comunidades donde vamos resultados, ¿verdad? No solo que vayan a practicar, no, es que vayan a cambiar la mentalidad de las personas y las condiciones de salud. Eso me parece que, como digo, es una pena que tengamos un modelo descrito, pero no hay nada operativo. Búsquenlo. No hay nada operativo. Entonces, seguimos coleccionando, Rutilia, documentos maravillosos y resultados casi cero. Pero entonces, miren, no podemos, si no tiene capacidad resolutiva estas unidades, se la va a saltar la gente no es tonta. ¿Por qué no se detienen en un hospital regional? Porque van a perder el tiempo, 6 horas. A que lo atiendan y tal. Entonces, y saben que en el hospital, la escuela o el Catarino Rivas está abierto 24/7, están todos los especialistas, están todos los residentes, están toda la gente que le puede ayudar. Entonces, no, la gente es inteligentísima. Nuestro pueblo es inteligente. Entonces, sí, resolvemos la capacidad resolutiva de estas unidades, elevándola, y no esa medicina que tenemos para diarreas y enfermedades respiratorias nada más. Este país va a cambiar. Y eso tiene un costo, por supuesto que tiene un costo. Pero el costo de las vidas perdidas, estaba viendo antes de la presentación, lo último que voy a decir, estaba viendo que atención primaria en 5 años disminuye la mortalidad materno-infantil, solo por tener una estrategia correcta. Son un montón de vidas que se salvan, niños que van a llegar a la universidad, van a ser profesionales y ciudadanos. Entonces, ¿cómo es posible que el país todavía, ¿por qué no aprendemos de Costa Rica, que eliminó el ejército? Y no es que no tengan ejército, perdón, si tienen ejército, pero policía, pues, policía bien entrenada y capacitada. Pero decidieron invertir en salud y en educación para todos los diputados. Esto no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada si pensamos que es caro. Por supuesto que no es barato, pero es más caro tener lo que tenemos, una sociedad destruida, jóvenes que no tienen futuro, no hayan para dónde agarrar, solo para agarrar para una caravana. Entonces, estamos pagando un alto costo, el país se lo va a cobrar. Por eso la gente está muy resentida, porque no estamos tomando las decisiones. Y a uno que ya peina canas,
la familia y los hijos le reclaman, hey, ¿y por qué me están dejando este mundo? ¿A cuenta de qué? No arreglan ustedes lo que tienen que arreglar, no lo estamos arreglando. Entonces no se vale posponer las decisiones solo porque no hay dinero. El dinero sí está y lo podemos ver que sí está, porque estas cosas impactan a tener agua potable, tener calles pavimentadas, no llenas de tierra, porque aquí en el verano se tapa la ciudad de polvo suspendido. No es de industrial, no es como Santiago, como Calcuta. Es de tierra que se llena el cielo. Entonces, pero para eso, aunque sea que le tiren cosas no sé, los países han resuelto eso. Eso es lo peor, que también ya está resuelto. Y nosotros seguimos pensando que vamos a gastar en hemodiálisis, miles de millones. Entonces quiere decir que estamos perdidos en la toma de decisiones, y por eso empecé diciendo, hay que tomar decisiones. Creo que el escuchar, y estaba leyendo algunos comentarios en el chat, estas reflexiones desde experiencias concretas nos hacen ver que hay alternativas. Para los hombres y mujeres de fe decimos, fortalece la esperanza, saber que desde el mismo país hay experiencias, hay buenas prácticas que podemos retomar, relanzar, y los científicos dicen, la realidad es contingente, siempre hay alternativas para mejorar. En ese sentido, entonces, nuestros expositores, y yo había sacado lo que las diferentes declaratorias sobre APS definen como buenas prácticas, y todas ellas, qué bueno, se cumplen en estas experiencias que se nos han compartido. La accesibilidad, o sea, el fácil acceso, esto que nos comentaba el vicerrector, de que incluso los profesionales que se están formando vivían en las propias comunidades. Y el doctor nos dice, retomemos las redes integradas, porque precisamente eso es lo que va a facilitar que la persona ingrese al nivel de acuerdo con la complejidad de su problema de salud. Hay lo que llaman la OPS longitudinalidad, o sea, una relación continua y permanente entre la población y el personal de salud. Ya lo hemos visto, no son los expertos, sino se retoman incluso saberes y prácticas tradicionales, como nos comentaba el doctor Llanes, y que combinadas con la llamada medicina occidental, ya sabemos que hay evidencia también de que dan mejores resultados. La interrelación entre las redes de servicios, la equidad, o sea, esto que hicieron en el programa de APS, de estratificar la población de acuerdo, entiendo, con el nivel de riesgos y de factores favorables para la salud. Los que no estaban enfermos hay que ver qué los protege, ¿verdad? Cuáles son sus condiciones para que no se enfermen. Y yo agregaría un último punto que nos vincula con la última pregunta, que es el de la ética pública. O sea, la atención primaria en salud no es beneficencia, es una estrategia para garantizar el derecho humano a la salud, ¿verdad? Que también a veces pensamos, recuerdo a Edmundo Granda, un gran epidemiólogo ecuatoriano, que decía, no es medicina pobre para pobres, es lo mejor de acuerdo a las necesidades de salud de la población. Y eso nos remite a la última pregunta, bien concreta. 2 medidas que ustedes proponen para que esto, que ya vimos que funciona, que hay evidencias. Ajax me decía que en 3 años se le cambiaron los indicadores de vida a esta población de Santa Bárbara, y la calidad de vida, no solo los indicadores de salud, sino de sus condicionantes. 2 medidas que ustedes proponen para lograr incidir, y como dice Jorge Valle, que se tomen las decisiones en los diferentes niveles, en el nivel ejecutivo, en el nivel legislativo, en el nivel judicial, porque si hay una violación al derecho a la salud, pues el Ministerio Público tendría que actuar, pero también de parte de la ciudadanía y de los grupos organizados de la sociedad civil. Entonces, 2 medidas concretas que ustedes proponen para avanzar en ese planteamiento.
Antes de plantear esas dos medidas, quisiera decir que cuando hablamos de atacar causas, implica fortalecer los procesos de investigación a nivel académico, fundamentalmente. Aquí hay que combinar las tres vertientes del quehacer académico, la vinculación como práctica de conocer la realidad, la docencia con labores de promoción, educación, y esa práctica y esa teoría se nutre a través de los procesos de investigación. Es lo que retroalimenta. Pero ya una investigación basada en nuestro contexto, porque cambiar de un modelo a otro no es tarea fácil. En principio tenemos que enseñar que el sano debe de ir donde esté el enfermo. Y no como ocurre aquí, que el enfermo tiene que ir a buscar al que está sano en un escritorio recetándole. Romper que el médico tiene que ir donde está la enfermedad y no que la enfermedad que tiene el paciente la tiene que venir a resolver al hospital, escuela, es cambiar todo un esquema, todo un hábito a nivel del quehacer de la profesión. Yo fui asmático chiquito, yo me acuerdo del doctor Delgado, porque él me iba a ver a la casa. El médico de antes iba a la casa de uno. Se rompió ese vínculo entre el médico y la familia y por eso se ha deshumanizado el sistema. Porque no hay esa sinergia entre... Bueno, y ya entrando a la parte de la pregunta, a mí me parece de que se habla del modelo descentralizado, pero fundamentalmente porque tiene recursos. Y porque, supuestamente porque se le van a transferirse esos recursos. Pero no, a mí me parece que es válido el modelo descentralizado si va acompañado de hacer de la estrategia de atención primaria ahora el principal soporte, ¿no? Porque nosotros tuvimos el problema de que nosotros haciendo labor de prevención y llegaban los de la secretaría con los paquetes básicos, ¿no? Y que tenía que atruncuñarse la gente en lo que ahí iba en el paquete básico aunque no lo ocuparan, ¿no? Entonces eso de que el modelo descentralizado obedezca a las condiciones de cada contexto y no ir con cosas ortodoxas es vital. Por ejemplo, en San Francisco de Opalaca, donde estamos ahora, no nos piden médicos, ¿sí? No nos piden médicos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahí no hubo un tan solo caso de COVID. Y es un municipio 98% lenca. Y ellos tienen sus prácticas ancestrales, que hay que ir a averiguar qué es lo que está pasando ahí. Nos piden otras cosas. Es el municipio que priorizó cuidar el agua. Es el que relativamente tiene más agua de Honduras. Entonces ellos no dejan que toquen los bosques, ni que hagan represas para... Bueno, ahí está el Gualcarque. Entonces, para que ustedes vean que lo cultural está muy vinculado a este tema, ¿verdad? Y por lo tanto, saber qué priorizar en cada municipio, en cada comunidad, para no duplicar esfuerzos. El tema es que nosotros, si no aprendemos a que debemos de hacer una labor interinstitucional, ¿no? Difícilmente vamos a poder articular el proceso. Entender que la salud va vinculada con la educación y la Secretaría debe de estar, la educación que debe de planificarse, la Secretaría de Planificación, que debe de estar siendo nutrida de conocimiento y la academia debe de estar involucrada, que debe de tener la participación organizativa de la gente a través de patronatos, de clubes de amas de casa, de áreas deportivas, culturales, etcétera, a nivel comunitario es vital, ¿no?, para la participación de la gente. Y me parece que ahí es donde está, porque eso implicaría aprovechar de mejor manera los recursos, porque no estamos haciendo todo más de lo mismo, sino complementándonos y optimizando los escasos recursos con que se cuenta. Sí.
Yo creo que a mí es que se me hace más difícil, no tan más difícil, sino mayor responsable esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué medidas? Porque estamos en espacio de toma de decisiones. Sí, miren, la primera es replantear el tema del sistema. Nosotros hablamos del sistema de salud y debemos preguntarnos y replantearnos de si de verdad nosotros tenemos un sistema de salud. ¿Existe verdaderamente un engranaje que forma como sistema? Y eso nos lleva a crear un nuevo estamento legal al darnos cuenta de que no tenemos un sistema. No existe, o sea, mentira, es absurdo pensar que nosotros tenemos un sistema. Eso no existe. Y si no tenemos un sistema, no pensemos en atención primaria. Sencillo. Porque no hay un engranaje. Aquí hay experiencias, aquí hay acciones, aquí hay iniciativas aisladas en cada institución, en cada espacio, pero no existe un sistema como tal. Y eso nos lleva a la otra acción, o que sería es que ni siquiera conocemos en este país cuánto se invierte en salud. Tenemos ahí datos, pero esos datos sabemos que no son falsos. ¿Cuántas empresas hacen acciones en salud y reportan gastos en eso y no se toman en cuenta como sistema? Hay un montón de empresas ahí haciendo acciones en salud. Allá me llegaron a mí en Valle una fundación que se llama Agrolíbano, que es una de las más poderosas a nivel latinoamericano en producción de melones, que hacen acciones de prevención en salud. Y eso lo conoce el sistema de salud. O sea, trabajan en conjunto con la academia, trabajan en conjunto con el sistema de salud. No, eso lo hacemos nosotros por aparte. Y así les puedo dar varios ejemplos de varias acciones, de varias inversiones en salud, que si nosotros la logramos confluir, logramos de verdad conocer qué espacios fiscales nosotros podemos rescatar, porque esa es otra de las acciones que yo les digo, y es otra cosa importante o una frase importante que se le puede decir, espacios fiscales. Nosotros no conocemos los espacios fiscales que de verdad tenemos para poder usarlos en salud. No los conocemos. Debemos y hablar de esto es algo serio, porque estamos hablando de comenzar a apretar la faja y comenzar a controlar a muchas empresas, a muchas instituciones, ¿verdad? Y eso es algo difícil, pero tenemos que comenzar a hacerlo. Entonces, yo quiero ser breve en esta participación y decir dos cosas. Una, sistema. Si vamos a construir una nueva ley, si vamos a construir cualquier cosa que construyamos, tenemos que pensar en sistema primero. En que esto tiene que actuar como un engranaje de que sale de este espacio, va a llegar a este espacio y si tiene que volver, va a volver a regresar, pero siempre a través del sistema. En Honduras no pasa. No tenemos un sistema. Y la principal característica de nuestro sistema es que es un sistema fragmentado. Oigan, es un chiste mal contado. Y la otra es que es la que nos va a pagar todos esos servicios, todas esas acciones, es el tema de espacios fiscales dirigidos a salud. Y nosotros seguimos dando pena a nivel internacional y seguimos pidiendo por eso, porque somos el país con menos inversión en salud en toda América y en muchas regiones del mundo. Pero nosotros que hemos andado involucrados en experiencias de proyectos, de prevención, de atención primaria en salud, nos damos cuenta verdaderamente que sí hay inversión en salud, que es inversión aislada y que no forma en conjunto como sistema es el problema. Y ver cómo integramos esa inversión a este sistema, a este país pobre, que no le podemos pedir mucho porque es pobre, pero ver cómo integramos eso y comenzamos a crear un modelo que funcione como sistema y que nos dé un resultado gradual y que nos permita de una vez por todas, porque esto para mí también es un chiste, estar hablando de atención primaria en salud en esta época, en este tiempo, y no estar hablando más bien ya de los pequeños espacios o de las pequeñas rarezas que nos están quedando ahí discutiendo. Nosotros estamos hablando de comenzar a utilizar la estrategia de atención primaria en salud. Y estamos hablando de que las pocas experiencias que hemos tenido ya fracasaron, ya no están funcionando. Entonces,
si hablamos de integralidad en la atención primaria en salud, hablemos de integralidad en la ejecución de un nuevo Plan Nacional de Salud, de una nueva ley de salud, ¿va? Y plantearnos todo esto verdaderamente de una forma que sí va a funcionar. Y no de una forma utópica o filosófica de como lo hemos estado planteando anteriormente. Va, gracias. Sí, bueno, nos piden dos opciones. La verdad es que para que el doctor Néstor vaya tranquilo a su sesión del Congreso, yo le quiero decir que no necesitamos una ley para tener sistema. Grave error, porque van a pasar años, porque tenemos 25 años de estar buscando una ley. Una que ya fracasó también, ¿verdad? Que se eliminó, la Ley de Protección Social, pero nosotros tenemos todas las instituciones para hacer el sistema, solo que parece que nadie quiere. Entonces, tranquilamente, lo que tenemos que hacer es, yo tengo 2 meses más o menos aproximadamente, y por eso me entusiasmó el participar el día de hoy, porque yo quiero reunirme con los que no son del Ministerio de Salud. No quiero reunirme con los del Ministerio de Salud porque van a creer que quiero ser ministro. Y no quiero ser ministro. Pero entonces si nos juntamos con las redes sociales, perdón, la primera red que tenemos que hacer es las redes sociales. No es que la gente ni se habla. Y pero ahorita con todas estas condiciones que estamos viendo, hay una desconfianza total en el vecino, en el amigo, en la comunidad. Entonces tenemos que rescatar el trabajo comunitario y que sería para mí la primera medida. Hablemos con los otros que no son de salud, donde está la brecha fiscal, donde está el pisto, donde está el billete. La gente quiere ayudar para que nos migremos, para que tengan trabajo la gente, para que tenga mejor nutrición y con eso vamos a tener mejor salud. Yo prefiero trabajar ahora ahí. Quiero hacer todos mis esfuerzos en ese sector, ¿verdad? Hablando con esta gente para que verdaderamente hagamos un verdadero sistema de salud. Y la otra cosa tan sencilla que hay que hacer, nosotros tenemos firmado un convenio con la Secretaría para que le den beca, no solo los médicos, por Dios. Está firmado y no se cumple. Necesitamos que le bequen a los nutricionistas, que bequen a los de enfermería, que bequen a los de rehabilitación, que bequen a los de psicología, a los de trabajo social. Que por favor no los vean como estorbo ni como gasto. Ahorita otra vez con todo y pena, ayer me mandaron a decir que haga la proyección de los becarios. Y yo digo, me da vergüenza con los de nutrición, con los de las otras carreras, porque otra vez no les van a dar las becas, para que se vayan en equipos integrados. Y no hay cupo para tanta gente. No vamos a poder mandar a todo Honduras, pero si hay 200 lugares en Honduras en que se pueden ir 5 carreras a hacer un trabajo mancomunado, eso va a ser para que los demás lo sigan, por Dios. Mire, todo el dinero, ¿cuánto tienen los municipios a cargo para salud? No sé si es un 8 o 10%. 10%, ¿en qué lo gastan? Lo gastan en médicos, medicina medicalizada. No quieren recibir un nutricionista, no nos lo regresó este alcalde, pues. Entonces, tenemos esas dos cosas que hacer. Cumplamos, asignemos el presupuesto para estas becas y reunámonos con la gente que no es de medicina, porque aquí nos vamos a resolver este problema. Bueno, agradecemos, yo creo que merecen un fuerte aplauso, ¿verdad? Nuestros expertos. Y creo que hemos sido incluso seguidores de Pablo Freire, ¿verdad? Reflexión sobre la práctica para continuar actuando y tomando decisiones. Y cierro con un comentario final. Creo que nos han apuntado muy bien elementos para una hoja de ruta. ¿Qué sigue después de este foro? ¿Verdad? En ese sentido, se plantea ampliar el diálogo con actores relevantes para construir consensos acerca de esta pertinencia de relanzar, integrar la atención primaria en salud como el principal eje organizador del sistema de salud, como plantea el doctor Llanes, ¿verdad? Y ahí se han identificado una serie de actores, AMON, grupos de sociedad civil,
ONGs locales y nacionales, comisiones de salud, educación y presupuesto del Congreso Nacional. Creo que es un error solo ir a hablar con los de salud. Por supuesto, ahí el doctor Llanes jugará un papel importante. El diálogo con las universidades, con todas las áreas de salud en sus 3 funciones, como planteaba Jax: investigación, vinculación y docencia. Con la Secretaría de Salud, tiene un bachillerato técnico en salud también. Retomar el diálogo con quienes han participado en las experiencias para una sistematización pronta y generar evidencias y hacer costos de la atención primaria en salud. Y ahí hay 2 instrumentos, escuchando al doctor Llanes, que se dejaron de hacer, pero que están disponibles, que son las cuentas nacionales en salud, que si no me equivoco, la última yo participé allá como en el 2009, usando la metodología de cuentas nacionales en salud, y también el tema de los espacios fiscales. Acabo de ver rapidito y hay un estudio de espacios fiscales en salud del 2018, publicado en la revista de la OPS. De repente ahí encontramos un buen referente para el diálogo con la gente de finanzas y del Congreso, ¿verdad? Entonces yo creo que nos quedan también elementos. Entiendo que el foro se va a sistematizar un poco más y esperamos seguir manteniéndonos en comunicación, porque están aquí, porque han sido, son y continuarán siendo actores relevantes en todo este proceso. Así es que muchas gracias y le paso la palabra, que yo sé que estamos un poco, bueno, empezamos a las 9:30, estamos 15 minutos atrasados. Un aplauso para nuestros... Muchas gracias. Gracias al máster Ayac Irías, al doctor Néstor Llanes, al doctor Jorge Valle y la extraordinaria moderación de la doctora Rutilia Calderón. Les ruego puedan permanecer acá porque hay muchos comentarios y algunas consultas también de nuestros seguidores que siguen esta transmisión y han querido también compartir con ustedes algunas inquietudes. Antes, de acuerdo a lo que establece nuestra agenda de esta mañana en el foro Atención Primaria en Salud, el derecho a la salud de los hondureños, llamamos a continuación al doctor Manuel Sierra. Él es el representante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Bien. Buenos días, colegas de la mesa, auditorio. El doctor Alejandro Young me pidió representarlo en esta mañana. Y bueno, ya ustedes lo han dicho, la gran mayoría de las cosas, ¿verdad? Pero sí quiero referirme a un modelo exitoso de atención primaria en la salud. En el 2002 estaba muy vinculado con Visión Mundial Honduras y nos conjuntamos con un médico familiar que estaba al frente de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, el doctor Concepción Zúñiga, que estaba al frente del programa de Chagas, y además 2 buenos colegas cuyo nombre los olvido, de JICA, de la agencia japonesa, Aikiko se llamaba uno, pero los nombres no me acuerdo. Y decidimos involucrarnos en el abordaje de Chagas desde una perspectiva de investigación-acción, o sea, que es un modelo de empoderamiento subversivo, ¿verdad? Y el propósito era desarrollar un modelo de investigación-acción con protagonismo en las comunidades lencas para el control de la enfermedad de Chagas. Quiero decirles que en espacio de 10 años erradicamos Rhodnius prolixus como el vector principal en esa zona. Básicamente eliminamos en un 80% la infestación domiciliaria por triatoma dimidiata. Hemos seguido a varias cohortes completamente seronegativas de niños entre 0 y 5 años de edad, los nuevos nacimientos. Desgraciadamente, la Secretaría de Salud desarticuló el programa de Chagas y no hemos podido darle más seguimiento. Sin embargo, desde Visión Mundial seguimos con la vigilancia entomológica. O sea, y no hemos todavía detectado Rhodnius prolixus, triatoma dimidiata en muy baja prevalencia. ¿Quieren saber cómo se llamaba el modelo? Desarrollado por los lencas, se llamaba Vemos al Empira. O sea, y para mí, sobre todo los trabajadores sociales y los antropólogos sociales, un buen amigo mío que lastimosamente era maníaco depresivo, cayó en una depresión salvaje y se suicidó. Pero
él acostumbraba a llevar un espejo muy grande a las comunidades lencas. Y sus primeras conferencias siempre empezaba con esas preguntas. ¿Cómo era el Lempira? Y los lencas empezaban a describir a La Roca, a Schwarzenegger, y él, ¿cómo era el Lempira? Les decía, y todos aquellos actores, ¿verdad? Y al final lo que les quería decir, ¿cómo era el Lempira? Como ustedes, chiquito, ahí, robuquito, ¿verdad? No, porque iba a ser diferente. Y entonces el axioma principal que ellos desarrollaban es que usted no puede ser protagonista de su propio destino si no tiene una buena autoestima y una identidad cultural propia. Y esa es, creo, la desgracia de nosotros los hondureños. O sea, una cultura completamente fragmentada, desunida, nos sospechamos unos de los otros y esa es quizás nuestra desgracia. El modelo de APS es pertinente. Miren, acabo de entregar mi puesto como funcionario de la Junta Internacional de World Vision International por 9 años. Muy acostumbrado a tener acceso a la información mundial en todos los continentes del mundo. En enero entrego mi presidencia como presidente de la Junta de World Vision Honduras y la Oficina para Asuntos Humanitarios, OCA, ha declarado el 2022 como el año de la mayor crisis humanitaria jamás vista en la historia de la humanidad. Para que tengan una idea cómo estamos en estos momentos. O sea, se calcula que para el inicio de este próximo año, 350 millones de personas en el mundo necesitan asistencia humanitaria inmediata. La FAO en el Cuerno de África ha dejado de dar alimento a las personas con inseguridad alimentaria. Se las está dando a la gente con hambruna para que no se muera de hambre. En Honduras, a pesar de que el gobierno lo niegue, por lo menos un 20% de la población de Honduras necesita comida urgentemente. O sea, esa es la realidad de nuestro país. De acuerdo con nuestro diputado, un sistema de salud que no sé cómo llamar, redes desintegradas de salud, le llamo yo. O sea, completamente fragmentadas, duplicadas, desarticuladas, pero lo peor es que el organismo técnico, que es la CESAL, que es la llamada a liderar técnicamente, o sea, una respuesta coherente, articulada en el marco de una APS, en los últimos 20 años ha sido completamente desmantelada, politizada y saqueada. Y lo peor del caso es que en este año político que acaba de terminar, tanto el colegio médico como el partido que ganó las elecciones, etcétera, usaron una gran masa flotante que venía del COVID y obligaron a la Secretaría a adquirir de la noche a la mañana como 7,000 recursos de salud. Que en estos momentos hay centros de salud en Tegucigalpa que tienen hasta 12 médicos y van día de por medio y solo atienden 3 o 4 pacientes por día. O sea, recursos hay. El problema es el liderazgo, la visión, la pertinencia. Por favor, mi frase favorita, cuando yo les mando mensajes, siempre les digo, Dios salve a Honduras del COVID-19, pero más de los hondureños. Somos los más peligrosos y los más dañinos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Manuel Sierra, representante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Al cierre de este evento, llamamos a continuación en representación de la Asociación para una Sociedad Más Justa al doctor Kurt Alan Verbeek. No quiero prolongar el evento, pero estoy súper contento. Entonces, casi quería decirle paso, pero no puedo, porque tengo que expresar un poco mi agradecimiento y mi ánimo hoy. Tal vez ustedes se sienten desanimados, yo me siento súper animado. ¿Y por qué? Para mí ha sido la mejor conferencia que he asistido en mucho tiempo. Muchas veces decimos, cuando hay un problema grande que enfrentamos,
no tenemos conocimiento. Digamos la extorsión, es un buen ejemplo ahorita. Estoy hablando con expertos en toda Latinoamérica y dicen, no hay modelo. No sabemos cómo enfrentar eso, y es cierto, ¿verdad? Estoy hablando con expertos a nivel latinoamericano, no saben cómo. Aquí tenemos conocimiento y expertos, solo en este salón. No solamente tenemos conocimiento, tenemos expertos. Tenemos el modelo ya probado. Ustedes hablan de colinas, ¿verdad? Pero no solo colinas, Nacaome. Entonces se sabe qué hacer y se ha probado y funciona. Entonces estamos más allá. Y algunos mencionan el problema de dinero. Por favor, creo que el problema no es el dinero tampoco. Estamos gastando el 10% del presupuesto de salud en hemodiálisis. Tenemos médicos que no sabemos dónde ponerlos. Estamos hablando con la ministra de la Red Solidaria. Creo que para el otro año, no estoy seguro del número, nos ha dicho que tiene entre 80 y 100 millones de dólares de la cooperación para 2,000 aldeas. Entonces no falta dinero, no falta conocimiento, no falta modelo. Lo que falta es, ¿y cómo ponemos esto en las comunidades? Y también sabemos eso, es presión. Es juntarnos, es hacer alianzas, ¿y quiénes? Y crear el sistema. Entonces, ¿quiénes tenemos que juntarnos? Entonces, los de salud dicen, mire, los de salud ya lo sabemos, ya no queremos, el doctor Bayer, ya no quiero ver más gente de salud. Entonces, tenemos que juntarnos con académicos. Ustedes hablan de la UNA, pero no es la única universidad. La Católica, la Unitec, con ONGs, con Visión Mundial, con ASJ, con políticos, con los ingenieros, los colegios, ¿verdad? O sea, eso, y yo no lo miro difícil tampoco, ¿verdad? Entonces, siento lo que ocupamos más son quiénes van a ser esos campeones que lo van a hacer. Eso es lo que faltan. Y yo creo que aquí tenemos campeones posibles, unos que se están jubilando, otros que están jubilados, otros que, o sea, aquí hay gente tal vez hasta en su etapa de vida que tienen como más espacios, que están dispuestos a ser campeones, y yo me comprometo, ¿verdad? Yo como persona y también como ASJ, de ver cómo juntamos campeones, líderes, dispuestos a hacer la presión necesaria, juntar las personas que deben estar en el salón para discutir eso y llevarlo a la presidenta, al ministro, al Congreso. Y yo creo que sí, no es falta de leyes. No se ocupa una ley para hacer eso. Hagamos estas 2,000 aldeas de la Red Solidaria, que eso sea el modelo, que no sean los 2,000, bueno, que sea 100 municipios. Y ahí mostramos que funciona y habrá una presión enorme sobre el sistema para que se haga. Muchas gracias. Muchísimas gracias al representante de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Kurt Alan Verbeek. Rápidamente comparto con nuestros panelistas algunos comentarios de nuestros seguidores. Lo verán también en pantalla. Gracias mil por este informe, Aurora Pineda. Mercy Monroy menciona, interesante el foro y sobre la base de la experiencia en el campo que hemos desarrollado con el Foro Nacional de Convergencia, también evidenciamos la realidad del primer nivel de atención. Saludos. Melba Marina, muy interesante el foro. Ernesto Galeano, tomando en cuenta las determinantes sociales, en Honduras existen muchas falencias en la accesibilidad y lamentablemente no existe un modelo preventivo. Asociación de Pacientes con Cáncer, Fe y Esperanza, ASOPAFE. Necesitamos un modelo de salud preventivo e integral. También nos dicen, el gobierno debe garantizar que la calidad de esos servicios sea suficientemente buena para mejorar la calidad
la salud de las personas que la reciben. Necesitamos unir esfuerzos, autoridades en salud, la Comisión de Salud del Congreso, academia, asociaciones de pacientes, todos pensando en el bienestar de la población. Es el comentario de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Fe y Esperanza. Alexander Paz, saludos, dice Alexander, el APS en nuestro país es más que necesario que nunca, y para su implementación se requiere voluntad de las autoridades, participación comunitaria, la instalación de mesas técnicas, impulsar el posgrado de medicina familiar y aumentar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. Así como ven, también los ciudadanos se suman a este esfuerzo de buscar recomendaciones y buenas prácticas en este tema tan importante. Muchísimas gracias a nuestros seguidores también por compartir sus valoraciones, a nuestros invitados esta mañana por acompañarnos. A todos les deseamos un feliz y bendecido día. Hasta pronto. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.